resultado un valor. Ese valor es una medida descriptiva que resume la característica de los elementos de la población, ¿ya? Entonces, una medida descriptiva son valores que se han obtenido después de procesar un conjunto de datos. Después de procesar un conjunto de datos. Entre las medidas descriptivas podemos tener diferentes tipos de medidas descriptivas, como ser medidas de tendencia central, como ser las medidas de posición, las medidas de dispersión, las medidas de asimetría y kurtosis y otras medidas. Las más utilizadas son las de tendencia central, posición y dispersión, aunque también son las medidas de asimetría y kurtosis. Ay. Ya. Entre las medidas de tendencia central. ¿Qué es una medida de tendencia central? Una medida de tendencia central es una medida descriptiva y lo que nos da es el valor promedio, el valor central, el valor representativo de un conjunto de datos. Entre las medidas de tendencia central tenemos la media aritmética simple, la media ponderada, la media global o total, la mediana, la moda, la media geométrica, la media armónica, la media cuadrática. Esas son las medidas de tendencia central, las que vamos a ver. ¿Qué es la media aritmética simple? Vamos a ver. La media aritmética simple es el valor promedio de un conjunto de datos. Es una medida de valor central que da información más precisa porque para su cálculo se usan todos los demás valores. Nos da cuál es el, dice, alrededor de este valor se distribuyen todas las otras observaciones individuales. ¿Con qué representamos la media aritmética o la media simplemente? Para la población con la letra mu, para la muestra con la letra X bar. Y aquí tenemos la fórmula de la media para datos no tabulados y para datos tabulados. La media es mu y para la población es la sumatoria de todas las observaciones desde la primera hasta la última y del primer dato de la población hasta el último dato de la población, y este otro es la media de la muestra, la sumatoria de todos los datos de la muestra, de 1 hasta el último, que es n minúscula sobre n. De esa manera calculo la media aritmética. Ahora, para datos tabulados. Cuando los datos están tabulados, es decir, cuando ya están organizados en tablas de distribución de frecuencia, lo que se hace para calcular la media es multiplicar primero la frecuencia, que sería n sub i, por el valor representativo de cada intervalo de clase, que viene a ser por su marca de clase. O si no, la frecuencia por cada diferente valor que existe dentro del conjunto de los datos. Multiplico todo eso, sumo y divido entre n. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos, ¿qué cosa? Nosotros tenemos el valor promedio. ¿Cuáles son las ventajas de la media? Dice, su concepto es conocido por todos y además es bastante claro. La media nos sirve para hacer comparaciones de las medidas a partir de los datos, ¿no? Y para su cálculo se usan todos los valores. ¿Cuáles son las desventajas? Aunque es confiable porque refleja todos los valores del conjunto de datos, puede ser afectado por los valores extremos que no sean representativos del resto. Por ejemplo,
Puede ser un alumno excelente y tiene 80, 70, 90, 100, 100, y esas sus notas, entonces su valor promedio debería de ser alto también. Pero de repente en algo se sacó 0, entonces va a hacer que baje su promedio. Es sensible, en otras palabras, a los valores extremos. Otra desventaja de la media es que no se puede calcular, no se puede calcular la media para datos para datos cualitativos. La media ponderada es el valor promedio de un conjunto de datos cuando utilizo esta fórmula de la media ponderada para calcular el valor promedio, cuando cada valor tiene diferente peso. Por ejemplo, para calcular la media ponderada, ¿cuándo se utiliza? Se utiliza cuando cada valor no vale lo mismo, no pesa lo mismo dentro del conjunto de los datos. Cuando uno de los valores tiene diferente peso, uno o varios de los valores tienen diferente peso. Entonces, primero tengo que multiplicar la variable por su peso y luego dividir entre la sumatoria de los pesos. Bien. La media global o total. ¿Cuándo se aplica la media global o total? Se aplica cuando la muestra de tamaño n está constituida por k submuestras. Aquí tengo una muestra de tamaño n. Una muestra de tamaño n, cada muestra está constituida por n sub k muestras. Es decir, n es igual a n1 más n2 más n3 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, se multiplica la frecuencia o el tamaño de cada caso muestra por su media de cada caso muestra, y todo eso dividido entre n, y de esa manera se calcula el valor promedio de la muestra. Bien. ¿Está claro hasta ahí? ¿Hicimos algún ejemplo de la media global o total, o de la media ponderada, de la media de media ponderada y de media global o total? ¿Hicimos algún ejercicio? ¿No? ¿Algún ejemplo? No, ingeniera. Bueno, entonces... No de la media ponderada, pero de la media global hicimos un ejemplo pequeño. Ya, no de la media ponderada. Bueno, de la media ponderada vamos a hacer entonces enseguida, ¿ya? Aquí, espérenme, aquí voy a entregar esto. Aquí creo que tengo, tal vez. Aquí. Ah, más bien de la ponderada hicimos. Aquí está. Este es un ejemplo de la ponderada. Les había dicho, imagínense que el primer parcial vale el 25%. El segundo el 25%, tienen el mismo valor, el primer y el segundo parcial, el mismo peso, pero el final pesa más, vale el 40%, y los prácticos valen 10%. ¿Qué pasaría ya si quiero sacar con cuál es la nota promedio de aprobación de este alumno? Entonces debía considerar el peso de cada examen. ¿Y cómo he calculado este 63, por ejemplo? Ese 63 se ha calculado multiplicando, a ver si esto lo traslado más acá. Un ratito. Aquí. Ya, sí. ¿Cómo he obtenido ese valor? Simplemente multiplicando este de aquí, que viene a ser el peso de la variable, ¿con qué simbolizado? ¿Con M o con W? Aquí con M. Bien. M sub I. Este es el peso MI. Bien. Wow. Este es el peso.
Entonces, el peso, por esto, aquí se ha multiplicado. ¿Qué se ha multiplicado? Claro. El peso por el valor de la variable. Multiplico. Sumo esos pesos, esos productos, y saco el producto de eso. Ahora aquí hago la suma de esos productos, y esa suma, saco aquí el promedio. Aquí voy a poner el promedio. El promedio, ¿a qué va a ser igual? Simplemente esto. Ya, el promedio va a ser igual. Aquí vuelvo a sacar a esto sobre la suma de los pesos. Es el mismo valor, ¿no ven? En cambio, este es el ejemplo de este es de media ponderada. Esta es media ponderada. ¿Ya? En cambio, esta media que sacamos aquí, donde yo tengo el grupo grande, está formado por el grupo A, B, I. Aquí sería el grupo C, ¿ya? Y este sería el total de estudiantes. El total de estudiantes, ¿cuánto es el total? El total es la suma de todos los estudiantes que hay en los diferentes grupos. Entonces, para sacar el promedio, ¿qué hago? Saco la nota promedio del grupo por la cantidad de alumnos, la nota promedio por la cantidad de alumnos. Y eso lo tengo calculado aquí. Esto es esa nota promedio por la cantidad de alumnos. ¿Sí? Luego sumo esa nota promedio y divido entre la cantidad total de alumnos. De esa manera saco la media global o total. Entonces, esta es media global o total. Al final de cuentas es una media, pero ¿cómo obtengo esa media? Utilizando la media global o total. Esto también es una media o es el valor promedio, pero ¿qué utilicé? La media ponderada. ¿De acuerdo? Entonces, de esos dos tenemos ejemplos. Vamos a continuar. Ya tengo de estos dos. Vamos a pasar a la otra medida. Vamos a ver qué es la mediana. La mediana también es una medida de tendencia central. Se define como un valor del conjunto de datos que se ocupa de la posición central, lo que significa que el valor, el 50% bajo la mediana y el otro 50% estará sobre la mediana. Entonces la mediana es un valor que divide el conjunto de los datos en dos partes iguales. El 50% de los datos estará debajo de la mediana y el otro 50% estará sobre la mediana. La ventaja: los valores extremos no le afectan. La mediana es fácil de entender, puede calcularse para datos cuantitativos como cualitativos, puede calcularse aun cuando los intervalos de clase sean abiertos, siempre que la mediana no caiga en una de estas clases abiertas. Y como desventaja, para su cálculo requiere que los datos estén ordenados de mayor a menor o de menos intenso a más intenso. Esté ordenado. Bien, vamos a pasar al otro. Ya. Cálculo de la mediana para datos no tabulados. Se deben ordenar los datos de menor a mayor para calcular la mediana.
¿Cuáles son los datos no tabulados en primer lugar? Los datos no tabulados son los datos aquellos que los obtenemos tal cual, como los hemos ido obteniendo. Por ejemplo, dice aquí en el ejercicio, dice, se indica el número de materias aprobadas de un grupo de estudiantes. Yo empiezo a preguntar, ¿cuántas materias aprobadas tiene hasta el momento? 6, 3, 4, 1 y así. Algunos me dirán 15, 16, depende alumnos de qué semestre estoy preguntando, ¿no? Entonces, esos son los datos no tabulados. Están sin organizar en tabla de distribución de frecuencia. Entonces, ¿qué se debe hacer para calcular la mediana? Dice, se deben ordenar los datos de menor a mayor. Luego, se debe determinar el número total de datos e indicar si es par o impar. Entonces, aquí, si es par, aquí tenemos la mediana y aquí impar. También cómo se calcula la mediana. Si es par, dicen, es el promedio de los dos valores más que ocupan la posición central. Si es impar, es el valor que se encuentra exactamente en el medio. ¿Y cómo se lo calcula? Con la fórmula que está indicada acá. Por ejemplo, se indica el número de materias aprobadas de un grupo de estudiantes. Aquí dice, unos tienen 6, 3, 4, 1. Y aquí tengo los estudiantes. Se pide determinar el valor de la mediana. Para calcular la mediana, lo primero que debo hacer es ordenar esos datos de menor a mayor. Luego debo contar cuántos datos en total hay. Entonces, si cuento, serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. El número total de datos es 17. ¿Cómo es? ¿Es par o impar? Es impar. Entonces, dice, la mediana va a ser el valor de la variable que tenga la posición 17 más 1 es 18. Entre 2, 18. Entre 2 es el valor que tiene la posición 9. Entonces, de los datos que están ordenados de menor a mayor, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El que tiene la posición 9. Esa es la mediana. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente ejemplo es para el caso en que el número de datos sea par. Para el siguiente conjunto de datos determine la mediana. Esta es la mediana. ¿Cuántos datos tenemos? 2, 4, 6, 8, 9. ¿Cuánto es? 9. El número de datos es par, ¿de acuerdo? Solo que aquí debía poner coma en todo para que sea igual que los otros. Déjenme un momentito ordenar. Coma. Aquí también, coma. Ya. Entonces, y esto ahí debería estar. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? De todos los datos que se hacen, los ordeno en primer lugar de mayor a menor. Luego cuento cuántos datos hay. Ahí tengo 2, 4, 6, 8 datos. Tengo 8. El número de datos es par. Como es par, la mediana va a ser aquel valor que tenga la posición 8 sobre 2, sería 4, más 8 sobre 2 más 1, más el que ocupa la posición 5. 4 más 1, 5. Entonces, el que ocupa la posición 4 más el que ocupa la posición 5, el promedio de esos valores es la mediana. Veamos, ¿quién ocupa la posición 4?
El que ocupa la posición 4 es 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto es el que ocupa la posición 4? 3. Y el que ocupa la posición 5, el que ocupa la posición 5 es el número 4. Entonces, 3 más 4 entre 2 es 3.5. De esa manera se calcula la mediana. ¿Está claro? ¿Sí? Chicos, ¿está claro? Sí, ingeniera. Ya. Sí, ingeniero. Bien, vamos a ir al siguiente. Cálculo de la mediana para datos tabulados discretos. Esta tablita verde me indica una tabla de datos discretos tabulado, donde en la primera columna tengo los diferentes valores que toma la variable. La segunda columna está la frecuencia absoluta. La tercera columna, la frecuencia acumulada menor o igual que. Vamos a ver cómo se calcula la mediana para datos tabulados discretos, es decir, para este tipo de tabla. En primer lugar, debo tener la tabla. Esta tabla verde no es necesario que tenga hasta la tercera columna, supongamos que tenga solo los diferentes valores y sus frecuencias, ¿de acuerdo? Luego, se debe calcular la frecuencia acumulada menor o igual que, es decir, si tenía los diferentes valores y su frecuencia, yo calculo la frecuencia acumulada menor o igual que, esa que está de color mostaza. ¿Ya? Luego, determinar la posición de la mediana, n sobre 2. Debo calcular n sobre 2 y ver en qué lugar está la mediana, esa es la posición de la mediana. Luego debo determinar n sub j, que es la menor de las frecuencias que supera n sobre 2. Para ver dónde se encuentra la mediana, calculo n sobre 2 y ese n sobre 2 comparo con esta frecuencia de aquí. A ver, tengo la tabla. Calculo la menor de las frecuencias. Calculo esto y calculo n sobre 2. Y luego, con esos dos, voy a calcular el n sub j. Es decir, comparando. Voy a comparar n sobre 2 con esta frecuencia. Y voy a decir, ¿cuál de estas frecuencias que acabo de calcular es mayor? Determinar la menor de las frecuencias es mayor que n sobre 2. Pero la menor de las mayores. Por ejemplo, n1 es mayor que esta, no. n2 es mayor que n sobre 2, no. n3, hasta que voy a encontrar una que es la n sub j. N sub j es mayor que n sobre 2, n sub j es mayor, sí, es mayor. Ahí, n sub j es mayor que n sobre 2, sí es mayor que n sobre 2. Entonces es la menor, y de aquí para adelante todas las demás van a ser mayores que n sobre 2. Entonces esta es la n sub j. O sea, debo comparar n sobre 2 con esta frecuencia n sub i. Y encontrar a esta frecuencia n sub j tal que esta n sub j sea mayor que n sobre 2. ¿Sí? Entonces, esto voy comparando desde el comienzo hasta que encuentre una que sea mayor. Esta es la mayor, esta que está de color verde, ¿ya? Para hacerlo más, bueno, tendría que... Esta, ya. Ya, esa de color verde. Entonces yo, después de calcular n sobre 2 y calcular la frecuencia acumulada menor o igual que, yo determino la n sub j, tal que la n sub j es mayor que n sobre 2. Y la anterior a la n sub j, es decir, esta de acá, la anterior a la n sub j, esa
Ujú. Y le vamos a poner el mismo verde. Este verde. Ese no, este mismo verde. El anterior a n sub j, ya puede ser que sea igual o puede ser que sea menor. ¿Está bien? A ver, ¿este qué es? Ajá. Este n sub j menos 1 puede ser igual o n sub j menos 1 puede ser menor. Ah, aquí, este es. Este. Ajá. Y este es de los dos casos que puede ser. Yo encontré el n sub j, este verde, o este está bien que sea amarillo nomás para que se distinga. Aquí. Ese que sea el amarillo intenso. Una vez encuentro, me fijo cómo es la anterior frecuencia. La anterior frecuencia puede ser menor o puede ser igual a n sobre 2. Puede darse estos dos casos. Entonces dice, si n sub j menos 1, este de acá, nj menos 1, es menor que n sobre 2, si cumple esta flecha de aquí, entonces la mediana va a ser igual a y sub j, a este valor de acá. Pero si n sub j menos 1 es igual a n sobre 2, si estoy acá, la mediana va a ser el promedio, esto más esto, dividido entre 2. Bien, y eso lo vamos a ver más, lo vamos a hacer en un ejercicio. Bien. Elena. Aquí tengo. Ya. Bien. Ahora sí, cálculo de la mediana para datos tabulados continuos. Aquí la explicación sigue para calcular la mediana. Por ejemplo, pero ya para datos continuos. Los datos continuos, la tabla es similar al de datos discretos. Por ejemplo, esta es una tabla muy parecida a la anterior. La anterior era esta de acá, ¿sí? La única diferencia entre esa tabla y esta de acá, esta de datos continuos, es que aquí hay esta primera parte. Esta primera parte es la de los intervalos de clase. Los datos continuos, ¿cómo se organizan? Se organizan en intervalos de clase. Entonces, aquí desde y sub 0 a y sub 1, la primera clase. Esta es la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo de clase, y así sucesivamente. Entonces, cuando yo tengo una tabla con datos continuos, ¿cómo están tabulados? De esta manera. ¿Qué es lo que hay que hacer si yo quiero calcular la mediana? Simplemente tengo que calcular lo mismo que hicimos hace rato. N sobre 2. Se debe calcular n sobre 2. Luego de calcular n sobre 2, o sea, la posición donde se encuentra la mediana. Luego debo calcular la frecuencia acumulada menor o igual que esta de aquí, n sub i. Y con esos dos, comparando esos dos, debo encontrar la n sub ij. Ese es el que debo de encontrar, n sub i j. ¿Cuál es la menor de las frecuencias que a su vez es mayor que n sobre 2?
es decir, ¿quién contiene la mediana? Bien, entonces, por ejemplo, yo calculé n sobre 2 y vengo y digo, n sobre 2 es mayor que esto, no, n sub i, n sub 1 es mayor que n sobre 2, no. N sub 2 mayor que n sobre 2, no. N sub j menos 1 mayor que n sobre 2, no. Y así voy comparando, hasta que voy a encontrar a uno, a este de aquí, ya, a ese de ahí, ¿qué dice esa frecuencia? Voy a encontrar a esa frecuencia que es mayor que n sobre 2. ¿Cuál es la n sub j? N sub j es mayor que n sobre 2. Entonces, una vez encuentro, me fijo cómo es la anterior frecuencia. La anterior frecuencia será la n sub j menos 1, que puede que sea menor o igual, una de las dos. Entonces, la clase mediana es la que contiene a quién, a la menor de las frecuencias acumuladas que supera n sobre 2. La clase mediana va a ser esta roja, es a la que corresponde a esta frecuencia que supera n sobre 2. Una vez se ha identificado la clase mediana, es decir, esta es la clase mediana, ¿qué es lo que se hace? Se calcula n sub 2 por fórmula, y esta es la fórmula para calcular n sobre 2. Mediana es igual a y' j menos 1 es igual al límite inferior de la clase que contiene la mediana, que sería esto, más la amplitud de la clase mediana, que es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Esa es la amplitud multiplicado por la amplitud de la clase mediana por n sub j, no, n sobre 2 menos n sub j menos 1, n sobre 2. A ver, ¿esto qué es? Este es el límite inferior de la clase de la mediana más la amplitud de la clase mediana, que multiplica a ¿quién? A n sobre 2, es este valor de acá, n sobre 2, menos n sub j menos 1, de esta relación que hallé, al de n sub 2 le quito n sub j menos 1, sobre n sub j le resto este n sub j menos 1. O sea, como numerador va a ir esta diferencia de acá, y como denominador la diferencia entre este valor y este inferior. N sub j menos n sub j menos 1. ¿Sí? Y este 1 se escapó de algún lugar. Sí, este 1 está de más. Vamos a hacer que sea el número de páginas, no sé. Este 1, no sé de dónde vengo. Bien. Ah, parece que está es como si fuera numerado. Parece el número de páginas. Ya. ¿Está bien? Entonces, simplemente la mediana se calcula por fórmula. Resumiendo, ¿qué es lo que se hace? Tengo una tabla de datos continuos. Para esa tabla de datos continuos, lo primero que hago es calcular la frecuencia acumulada menor que. Lo segundo que se hace es determinar n sobre 2. Lo tercero que se hace es comparar n sobre 2 con n sub i. Y de esa comparación determino esto que está con rojo. La frecuencia acumulada, determino la frecuencia acumulada que supera a n sobre 2. Cuando yo determino esta frecuencia acumulada que supera a n sobre 2, ¿qué es lo que estoy encontrando? La clase mediana.
Y cuando encuentre la clase mediana, simplemente aplico fórmula para calcular la mediana. ¿Cómo es la fórmula? Y sub j menos 1 es el límite inferior de la clase que contiene la mediana, más la amplitud c sub j, multiplicado por, en realidad, por esto de acá. Sería n sobre 2 menos n sub j menos 1, ¿ya? Y todo sobre n sub j menos n sub j menos 1. O sea, este valor menos este, sobre este menos este. Y eso sería el cálculo de la mediana para datos continuos. Bien. Vamos a ver ahora la moda. Enseguida vamos a hacer un ejercicio, no se preocupen. La moda es otra medida de tendencia central, ¿ya? Y la moda es otra medida de tendencia central. Se define como aquel valor de la variable que se repite con mayor frecuencia. Para algunos conjuntos o algunas distribuciones puede que haya una sola moda, para otra pueden que haya dos modas, o puede que haya más de dos modas. O también puede ser el caso extremo donde no exista moda. ¿Ya? La moda es válida solamente cuando la distribución tiene una moda. ¿De acuerdo? Cálculo de la moda para datos no tabulados. No tabulados. ¿Será que el valor que tenga mayor frecuencia? Bueno, para no tabulados simplemente hay que, ¿cómo se llama esto? Hay que identificar cuál es el valor que más se repite, nada más. Ahora, si los datos estuvieran tabulados, como esta tabla que se muestra acá, esta tabla, ¿qué tengo en esta tabla? Datos discretos, ¿no? Aquí están los diferentes valores y aquí su frecuencia. ¿Cómo encuentro la moda? Muy sencillo. Simplemente, moda es el valor que tiene mayor frecuencia. Me fijo, ¿cuál de estas frecuencias es la más grande? Es la mayor. Digamos que en este ejemplo, la mayor frecuencia, aquí, la mayor frecuencia, ¿cuál es? La n sub j. Mayor frecuencia. Entonces, la moda es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia. Entonces, la moda es y sub j. Aquí dice cálculo de la moda para datos discretos. Tener la distribución de frecuencia, identificar el valor que posee mayor frecuencia, y la moda será aquel valor que posea la mayor frecuencia. ¿Y cuál es ese valor? El y sub j. Vamos al siguiente. Cálculo de la moda para datos tabulados continuos. Lo mismo, con la única diferencia que en esta tabla está apareciendo esta primer columna, que son los intervalos de clase. Entonces, ¿qué hay que calcular? ¿Cuál es la clase que contiene a la moda? Y después, por fórmula, encontrar la moda. Y para encontrar cuál es la clase que contiene a la moda, procedo de la misma forma que hace rato. Tengo, digamos, aquí las marcas de clase y la frecuencia. Para identificar a la clase modal, ¿qué hago? Identifico cuál de estos intervalos de clase tiene mayor frecuencia para ver en qué clase va a estar la moda. Entonces, la que tiene mayor frecuencia está n sub j. Entonces, si esa es la n sub j, entonces esta es la clase modal. Aquí está la moda. La moda va a ser un valor que está entre estos dos valores extremos. Y para calcular la moda se hace utilizando esta fórmula que se tiene aquí, donde la moda va a ser igual al límite inferior de la clase modal, a este valor de acá, más
la amplitud de la clase modal, que es el límite, que es la distancia que hay entre el límite superior e inferior, esa es la amplitud. Todo eso multiplicado por, ¿qué cosa? Multiplicado por D1. D1 es la frecuencia modal menos la premodal. Es decir, N sub J menos N sub J menos 1. Eso va como numerador. Sobre ese D1, ese mismo, más el D2, frecuencia modal menos la postmodal. Y de esa manera se calcula la moda. Ahora, aquí lo que tenemos es la relación entre la mediana, la media y la moda. Son medidas que se pueden relacionar y me pueden indicar también una característica de la distribución, así como se ve en este gráfico. Por ejemplo, en una distribución, en distribuciones simétricas, ¿qué se cumple? Se cumple esto que pasa aquí en el centro, esta gráfica del centro. Si es simétrico, quiere decir que todos los datos se distribuyen de igual manera alrededor de la media. Entonces, cuando es simétrico, tanto la media, la mediana como la moda tienen el mismo valor. Ocurre lo de esta gráfica. Se distribuye la misma cantidad de datos por debajo de la media como por encima de la media. Y la distribución es así de uniforme, igual. Por eso los valores coinciden. Tiene la forma de una campana. Y el coeficiente de asimetría, que más adelante vamos a calcular, tomaría el valor de 0. Ahora, ¿qué pasa si la distribución es asimétrica positiva? Quiere decir que el coeficiente de asimetría da mayor a 0. Se cumple cuando la moda es menor que la mediana y es menor que la media. Asimétrica positiva es cuando algún valor del conjunto de valores está sesgado a la derecha. Y eso está haciendo que el valor de la media no sea no refleje el valor, o sea, no sea tan representativo, sino que está siendo ese valor de la media, está siendo afectado por ese valor extremo muy grande. Entonces la media está siendo sesgada hacia la derecha. Entonces la distribución se dice que es sesgada hacia la derecha, cuando la media es mayor que la moda. Entonces la gráfica va a ser como se muestra en esta figura que está hacia el lado derecho. La media es mayor que la mediana y a su vez la mediana es mayor que la moda. Bien, aquí. Wow. En este otro lado tengo una distribución asimétrica negativa. ¿Por qué es negativa? Porque la media, mediana y moda son valores diferentes. Lo que quiere decir que la distribución no es simétrica. Fuera simétrica si fueran esos valores iguales. Pero en este caso, se puede apreciar, ay Dios, se puede apreciar que la media, el valor de la media es pequeño comparado con el de la mediana y el de la moda. ¿Por qué? Porque está afectado por algunos valores pequeños que tomó la variable. Por eso es menor. Entonces el coeficiente de asimetría también va a dar un valor menor que 0. ¿Está claro hasta ahí?
Si está claro, yo creo que es momento de que paremos y hagamos unos pequeños ejercicios. Vamos a ver qué podemos hacer por acá. Una preguntita, ingeniero. Dígame. ¿En qué caso no existiría la moda cuando las frecuencias todas serían iguales? Ay. Enseguida aquí se lo hago. ¿En qué caso no existiría la moda? Por ejemplo, que esta es la variable, y subí la variable, ¿ya? Y los valores son, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la frecuencia sería igual. 1, 1, no. Ay, ya, eso donde está ese, aquí solamente 1, ya, y aquí solamente. Por ejemplo, imagínense que esta es una tabla de distribución de frecuencia, y en esta tabla ningún valor se repite, ningún valor. Entonces, si ningún valor se repite, entonces aquí no existe moda. Porque así como dice textualmente la palabra, ¿no ves? ¿Qué es la moda? La moda es el valor que se repite con mayor frecuencia. En este ejemplo de aquí, ninguno se repite con mayor frecuencia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo esto? Control C. Y digamos aquí, Control V. Pero en lugar de 0, hay que sea 10, 10, y ahí. Ya. En este caso, aquí sería todos los valores son la moda. Son la moda. Ya. ¿Haya la diferencia, sí? En este, todos se presentan una sola vez, ninguno se repite. En estos, todos se repiten, pero se repiten igual número de veces. Ninguno se repite más que otro. Entonces, como se repiten y se repiten el mayor número de veces y todos, entonces todos los valores son la moda. Ahora, si yo tuviera por aquí un 19 y por aquí otro 19, en ese caso hay dos valores modales. Y la moda como medida de tendencia central no sirve cuando hay dos valores modales. Solamente va a ser útil cuando se tiene una sola moda. ¿Estamos de acuerdo? Hola. En la primera tablita existiría modas. Si uno de esos valores sería, por ejemplo, 2, ¿o me equivoco? Claro, si este fuera 2, ya, la moda es el 2. Es este valor de acá. No es el valor que, no es la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, digamos, si aquí fuera 2, la moda es el 5, porque es el valor que más se repite. Los otros no se repiten. El 5 es el que se repite, el mayor número de veces. En este caso solamente una vez se repite, pero el mayor sería ese. ¿Está claro? Sí, gracias. Ya. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bien. A ver, vamos a ver qué tablita hay por acá. Aquí tengo una tabla. Intervalos de clase. No sé por qué no tengo las frecuencias. Bien. Voy a copiar esta tabla. Ya. Para estas tablas vamos a hacer a ver.
Vamos a hacer una actividad. Bien. Control B. Ay, aquí había estado haciendo lo que es agenda, había estado haciendo los ejercicios. Hay que hacer en otra tabla. Bien. No, mejor no seguiré trabajando en esto, ¿ya? No guardar. Había estado en... Voy a darme mejor una hoja cualquiera para que sea nuestra hoja de ejercicios. Había estado en la hoja de agenda haciendo ejercicio. Un ratito. Vamos a darnos una hoja cualquiera. Un ratito. Estos son los ejercicios de probabilidad. Un momentito. Nueve. Vamos a abrir uno nuevo. Ya. Bien. Vamos a llamar ejercicio de medida de tendencia central. ¿Está bien? Guardar como equipo, estadística aplicada, y va a ser ejercicios, tendencia central. Ya, tendencia central. O TC semestre 2, 2020. Tendencia central, semestre 2, raya 2020. Bien, eso mejor así. Bien, aquí vamos a tener digamos, número de hermanos, ya que sea la variable, y subir. Y hay algunos que tienen 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, 5 hermanos. Y la frecuencia, vamos a suponer que es algunos 5, 8, 7, 10, 7 y 4. Ya, supongamos que tenemos estos datos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Un vasito me sirves. De ese juego. Ya, nada, ya. Ya, ahí. A ver. Ya. Entonces, aquí tengo los diferentes valores que toma la variable, que es número de hermanos. Aquí está la cantidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos tienen 2 hermanos? Voy a decir que son 17. ¿Cuántos tienen 3 hermanos? Vamos a decir que son 25. Hay más. Ya, ¿cuántos tienen 4 hermanos? Son 12. ¿Y cuántos tienen un hermano? Son, digamos, 10. Ya. Así es. Entonces, aquí me piden calcular la media, mediana y moda. En todos los ejercicios, ¿ya? Aquí se pide calcular la media, mediana y moda. Y ya. Media, mediana y moda. Media, mediana y moda. Ya. Está bien. Este es un ejercicio. Entonces, para este ejercicio, donde ya subiese el número de hermanos,
mediana en nota, donde y sub i es el número de hermanos. Bien. Entonces, aquí vamos a calcular. En primer lugar, para calcular la media. Vamos a calcular la media. ¿Cómo se calcula la media? Para calcular la media tengo que hacer el producto n sub i por y sub i. Entonces, aquí tengo que tener el valor de la frecuencia, bueno, la frecuencia por la variable, ¿sí? Multiplico todo eso y después de multiplicar, sumo y la suma divido entre ¿qué? Entre el número total de datos. ¿Cuál es el número total de datos? Tendría que sumar todas las frecuencias, ¿sí? La sumatoria de todas las frecuencias es el número total de datos. ¿Cuántos estudiantes tenemos? 73. De los 73, 25 tienen ¿cuántos hermanos? 3 hermanos. Entonces, ¿cuál es el valor promedio del número de hermanos? ¿Cuál es la media, el valor promedio del número de hermanos de estos 73? ¿A qué es igual? Aquí yo pongo esto es igual a eso dividido entre esto. ¿Sí? Ya. Esa es la media. Es el valor promedio. Esta sería una respuesta. Ya. Ahora, ¿qué más nos pide calcular la mediana? La mediana. Y para la mediana, ¿se acuerdan? No les pido, si se equivocan bien, no hay problema, estamos recién empezando a ver. Para calcular la mediana, ¿qué necesito hacer? ¿Se acuerdan lo que acabo de indicar? Para la mediana, estos son datos tabulados discretos. Y una cosita, ¿están viendo? ¿Ven bien esto? ¿O hay que ampliar un poco más el tamaño de letra? Nadie habla porque puede Un estar en poquito más. un poquito más, ¿no? Ahí o un poco más. No sé si ahí en 14. Ahí. Está bien. La mediana, ¿qué dice? ¿Cómo para calcular la mediana en datos tabulados? ¿Qué es lo que se debe calcular? Hay pasos a seguir. Ahí vamos a compartir pantallas. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver en la misma pantalla las dos cosas. ¿Bien? Ahí. Y este lo voy a cerrar. Aquí. Está bien, creo. Muy bien. Ay, otra vez. Bien. Ahí. Bien. Mediana para datos, cálculo de la mediana para datos tabulados discretos. Justo estamos acá. Para datos tabulados discretos. ¿Qué es lo que debo hacer para calcular la mediana? Vamos a ver su teoría. Ahí está lo que debo hacer. En primer lugar, tengo la tabla de datos discretos. Debo calcular la frecuencia acumulada menor o igual que. Estos son mis dos primeros datos. La variable y la frecuencia. Ahora debo calcular la frecuencia acumulada n sub i.
¿Y cuánto es la frecuencia aquí? ¿A qué es igual acá? Es igual a 0, ¿no? Esta de acá es la acumulada menor que. Es igual a este más el siguiente, ¿no ven? Y la acumulada, aquí a qué va a ser igual? A esta que tengo más el siguiente 17. Igual. Este otro, ¿a qué va a ser igual? A esta que tengo más esta otra frecuencia. Y así sucesivamente hasta que sumo todo. Le voy sumando las frecuencias. ¿Cuántos tengo? 73. Una vez he determinado esta frecuencia acumulada, esto es lo que acabamos de determinar, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular n sobre 2. Y voy a calcular aquí n sobre 2. N, no, n minúscula. N todo sobre 2. ¿Y cuánto es n sobre 2? Vamos a calcular aquí. N sobre 2 es igual a 73 dividido entre 2. 37. N sobre 2 es 37. ¿Qué debo hacer? Dicen, a ver, calcular la frecuencia acumulada menor que, luego determinar n sobre 2. Con este n sobre 2 debo determinar quién es mayor que n sobre 2. De todas estas frecuencias, ¿cuál es mayor? ¿5 es mayor que 37? No. ¿15 es mayor que 37? Tampoco. ¿32 es mayor que 37? Tampoco. ¿57 es mayor que 37? Sí, señor. Esa es. Mayor que 37. ¿Sí? Aquí está n sobre 2. ¿Cuál de las frecuencias es mayor? 57 es mayor, 69 es mayor, todas es mayor. Pero de todas, ¿cuál es la menor que supera este valor? Es 57. La primera es. Entonces, ¿esto cómo sería? Aquí está n sobre 2, que es 37. El que supera a n sobre 2 es, ¿cuánto es? 57. Y el anterior a n sobre es 32. Bien. O sea, este es el n sub j. N sub j. Y este es el n sub j menos 1. ¿Sí? Entonces, aquí este es menor. Este puede ser menor o igual. Vamos a insertar. Puede ser menor o igual. Insertar. Y este de aquí es simplemente menor. No es igual. Bien. No. ¿Qué hago? Un ratito. A ver, ya. Fíjense esto de acá. Bien. Calculé n sobre 2. Con n sobre 2 comparé y encontré n sub j. Es la menor de las frecuencias que es mayor que n sobre 2. Y este es n sobre 2, este es n sub j. Este es n sobre 2. Este es el n sub j. Y este es el n sub j menos 1. ¿Sí? Entonces, una vez tengo eso, ¿qué dice?
me debo fijar qué pasa con esta parte de aquí abajo. Debo comparar cómo es 37, cómo es n sobre 2 comparado con esto. ¿Es mayor o menor? Entonces aquí tengo, ¿no? ¿Cómo es 37? ¿Es mayor o el n sobre 2? Es mayor. Si es mayor, entonces quiere decir que la mediana es igual a y sub j. A ver, en otras palabras. 32 no contiene a 37. 32 no contiene a 37. Porque 37 es la posición que ocupa la mediana. ¿Sí? Esta es la posición que ocupa la mediana. Entonces, 37, aquí, hasta este nivel, ¿cuántos valores hay? Hay 32. Pero la mediana dice que ocupa el valor en la posición 37, entonces 32 no le contiene a 37. ¿Quién contiene a 37? Recién esta otra frecuencia. Por eso la mediana es este valor. La mediana es igual a ¿qué? A este valor de acá. Al valor que corresponde a n sub j, allí a 3. Aquí la mediana es el valor de 3. ¿Está claro? Sí, ¿está claro? Sí. Ya, está bien. Bien. Entonces, ahora nos tocaría calcular la moda. Para calcular la moda, ¿qué debo hacer? Debo identificar cuál es la clase modal. ¿Ya? Aquí vamos a ver cálculo de la moda. Cálculo de la moda. Entonces, lo primero que debo hacer, identificar la clase modal. ¿Y cuál es la clase modal? ¿Cómo identifico la clase modal? Simplemente identificando cuál de estas frecuencias es mayor. ¿Cuál es la mayor frecuencia? Es esta la mayor frecuencia. ¿Sí? Aquí es 5, 10, esta es la mayor frecuencia. Entonces, esta es la frecuencia modal. Si esta es la frecuencia modal, si esta es la mayor frecuencia, identificar la mayor frecuencia. La mayor frecuencia sería N1, 2, 3, 4. N4. Esa es la mayor frecuencia. N4 igual, N4 igual a 25. Bien, entonces la moda, si ya sé cuál es la frecuencia, la moda será el valor que le corresponde a esa frecuencia modal. La moda va a ser igual ¿a cuánto? A 3. Entonces aquí también ponemos moda igual a 3. Bien. ¿Está claro? Así de simple. Esto para el caso de datos discretos, tabulados discretos. Ahora, ¿qué pasa cuando los datos son tabulados continuos? Bien, datos tabulados continuos. Vamos a hacer otro ejercicio. Ya. En datos continuos, ¿con qué datos podemos trabajar? Por ejemplo, el tiempo que tardan en... ¿Alguien me puede sugerir algún dato continuo? Nos vamos a inventar nomás rápidamente. Puede ser tiempo, puede ser temperatura, puede ser humedad, velocidad.
¿Con qué dato quieren trabajar? Con temperatura. Con temperatura. Un minutito. Antes de pasar, vamos a interpretar esto. Esto era número de hermanos. En promedio, los 73 estudiantes tienen 2.6 hermanos. En promedio. El valor que ocupa la posición central es 3. El valor que más se repite entre el número de hermanos también es 3. Bueno, ahora vamos a trabajar entonces con temperatura. Vamos a hacer una tablita donde aquí estén los intervalos de clase. ¿Bien? Y esto van a ser los intervalos. Intervalos. Vamos a suponer que son las temperaturas de un proceso que salen y la temperatura va de cuánto a cuánto. Digamos de 20 a 30. 40, 50, 60, 70 y 80. Ya. Aquí. 30. Ya. Bien. Entonces, esto. Ya. Y aquí tenemos las marcas de clase. Aquí va a estar la frecuencia acumulada n sub i menor que y así la que necesitemos. También para este ejercicio, cuando tenemos datos continuos, lo que queremos calcular es la media, mediana y mode. En primer lugar, debemos calcular ¿qué cosa? La marca de clase, que es el valor que va a representar a cada intervalo de clase. Aquí es igual la marca de clase, va a ser igual a esto, más este, y dividido entre 2. 25. Hago esa misma operación con todo lo demás y ya tengo las marcas. La frecuencia, las temperaturas. A ver, supongamos que han sido aquí 15, por aquí ha sido 24, 35, 42, 33 y 33 y 20, 22, 21, ya. Supongamos que esos han sido los registros de las temperaturas. Este es el número de veces que salió con esa temperatura entre 70 y 80, fueron 21 veces. ¿Ya? Esta temperatura muy baja, supongamos que estos valores sean menos, ¿ya? Que aquí sea 8, que aquí sea unos 16, y aquí unos 22, ya, es así. Entonces, ¿cuál es el total de días que se han observado esas temperaturas? Son las temperaturas que se han tomado cada día. Vamos a ver, esto es igual a la suma ya, eso. Bien, 142 días. Bien, 142 días. Ahora, vamos a calcular la media. Vamos a poner aquí cálculo. Cálculo de la media. Wow. Es donde no debía, Jesús. Aquí abajo mejor. Aquí, cálculo de la media. Cálculo de la media.
Bien. Para el cálculo de la media, ¿qué necesito? La frecuencia por el valor de la variable. Entonces aquí va a ser la frecuencia n sub i por y sub i. Tengo que multiplicar eso, sumar y dividir entre el número total de datos. Entonces vamos a hacer, esto va a ser n sub i por y sub i igual. N sub i por y sub i, todo eso. ¿Está bien? Y acá, n sub i por y sub i. Aquí sumo. Tengo la sumatoria. Bien. Y para sacar la media, bueno, esto simplemente lo vamos a agrandar un poco. Para sacar la media, ¿qué se hace? Se divide ese producto sobre el número total de datos. El valor promedio, la temperatura promedio es 54.8, casi 55. Supongamos que esto está en grados centígrados. ¿Está bien? Grados centígrados. Es la temperatura promedio, ha sido de 54.8 grados centígrados. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la mediana, o sea, cálculo de la mediana. ¿Qué es la mediana? Cuando para la mediana debo calcular ¿qué cosa? Para la mediana, ¿qué debo calcular? Dos cosas. La frecuencia acumulada menor o igual. Uh-huh. Vamos a calcular la acumulada menor o igual, NI. Y esta primera es igual a esta. Le doy N. Esta segunda es igual a esta anterior más la frecuencia de este nivel. Le doy N. Y así voy copiando. Esta otra va a ser esta anterior más la frecuencia de ese nivel y le doy N. Y eso mismo repito, ¿verdad? Entonces todo copio hasta el final. Después de que tenga esta frecuencia, ya tengo esta frecuencia. Tengo esta frecuencia. ¿Qué debo calcular? N sobre 2. N sobre 2. ¿Qué es N? 142. Bueno, N es este de aquí, todo dividido entre 2. Es 71. Ahora tengo que fijarme cuál de estas frecuencias, cuál de todas estas frecuencias, cuál es la menor, pero que a su vez es mayor que esta. La que es mayor que esa es esta 88, ¿no? Es la menor de todas las mayores. Entonces, esta es. Esta es la N sub J, mayúscula, porque eso es acumulada. N sub J. Y esta es la N sub J menos 1. ¿De acuerdo? Como ya tengo, simplemente hay que aplicar fórmula. La mediana. Cuando yo encuentro este valor de acá, estoy encontrando a quién? A la clase mediana. Esta es la posición de la mediana. Este 71 ya no está contenido en 46, está contenido acá. Por tanto, la clase que contiene a la mediana, ¿quién es? Es esta clase, el intervalo de clase. La que contiene a la mediana es esta clase. ¿Sí? Porque este le contiene, 88 contiene a 71. Entonces, la mediana, ¿a qué va a ser igual?
al límite inferior de la clase que contiene la mediana, que sería 50, más la amplitud de la clase mediana. ¿Qué distancia hay entre este y este? Hay 10. ¿Que multiplica a quién? Abro paréntesis. ¿A quién multiplica? Sería 71 menos 46. Aquí abriría otra vez paréntesis. 71 menos 46. Todo eso dividido, otra vez, abro paréntesis. ¿Cuánto va a ser? 88 menos 46. Eso es. Mire, esto, mire, en otras palabras, una vez encuentro esto, yo tengo aquí 71, luego 71, ¿no ven? ¿Quién supera este valor? Supera el 88, y el anterior a ese, ¿cuál es el 46? ¿Qué signo tiene? Ahorita vamos a ver. Menor o igual. Y aquí, cerrar. Y aquí, ya. Fíjense, esto, bien. Este es, ¿no? Este es el n sobre 2. Este es el nj. Y este es el nj menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, cálculo de la mediana. La mediana es igual. La mediana va a ser igual al límite inferior de la clase que contiene la mediana, que es este 50, por la amplitud de la clase por la amplitud, que sería 10, ¿ya? Y después todo ese 10 multiplicado por, hago 71 menos 46 y 88 menos 46. Y eso se puede ver acá. Vamos a ver, ahí está. Fíjense, 50, la amplitud de la clase mediana es la distancia que hay entre este y este. Y el numerador, ¿cuál es? Es 71 menos 46, todo sobre 88 menos 46. ¿Está claro? ¿Hola? ¿Podría ver? ¿Sí? Está claro, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos calculado la mediana y aquí simplemente sería el cálculo de la moda. El cálculo de la moda. ¿Cómo para calcular la moda? ¿Qué hago? Debo identificar cuál es la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? ¿Cómo identifico? Fijándome cuál es la frecuencia modal. Esta es la clase modal. Esta es la clase modal. Esta. Entonces aquí yo puedo poner clase modal. Esa es la clase modal. Esta que está con 42. Una vez identifico la mayor frecuencia, pues la clase modal, bueno, no es esta, sino la clase modal es esta, ¿no? Pero ¿cómo he identificado la clase modal? Fijándome en la frecuencia. ¿Cuál de estas clases tiene mayor frecuencia?
Si esta es la clase modal, quiere decir que la moda toma un valor entre 50 y 60. Bien, ¿y cuál será la moda? El valor modal va a ser igual al límite inferior más la amplitud que multiplica, voy a calcular aquí, D1, D1. D1, ¿a qué va a ser D1? Frecuencia modal menos la premodal. Aquí, ¿no ven? Esto va a ser la frecuencia modal, es este, menos la premodal. Es bien. Y D2 va a ser la frecuencia modal menos, ay Dios, control Z. Ya, aquí D2. Frecuencia modal menos la postmodal. Bien, entonces aquí simplemente reemplazo fórmula y la moda va a ser igual. Esto más la amplitud de la clase modal, que es 10, se multiplica a, abro paréntesis, y D1, todo sobre, vuelvo a abrir paréntesis, que sería D1 más D2. Y ese es el valor de la moda. 56.9, casi 57. Bien, entonces de aquí podemos concluir lo siguiente. Si comparo, la moda es mayor que la mediana y esta a su vez que la media. A ver, aquí está la moda. Aquí está la mediana. Y aquí está la media M nomás. La moda es mayor que la mediana. Mayor. Y este es mayor. Entonces, ¿qué puedo decir de la simetría de la distribución? Que la distribución es sesgada hacia la distribución es sesgada hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Sí? La distribución es sesgada hacia la izquierda. ¿Está bien? Bien. Y en la otra, en esta de acá, ¿cómo es la media? Mediana y moda. La moda es 3. Mediana 3. Ah, aquí es moda, mediana y media. La media, sí. La moda es mayor, ¿verdad? La moda es 3, la mediana es 3. También en esta, y aquí es 2.56. Bueno, también en esta nos salió que la distribución es sesgada a la izquierda. ¿Sí? Bien. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien, bien. Entonces, continúo. A ver, vamos a ampliar esto. Bien. Ahí está. Espérense, déjenme ver un minutito. Tal vez tengo unos ejemplitos aquí. Tal vez.
Bidimensional, agenda, modelo, organización de datos. Tal vez tenga aquí algunos, aquí cálculo de la moda. Bien, este es una tabla. Moda, intervalos de clase. Es el mismo ejercicio que hemos hecho, pero con otros datos. Media, mediana y moda. Aquí la moda sale mayor, la media menor. Bien, son otros ejercicios. Y aquí, ¿qué otro ejercicio hay? Allá estas son medidas de posición. Ajá. Este es de organización de datos. Ya. Wow. 5, ¿qué hay aquí? Ya. No, está bien lo que hemos hecho. No. Pensé que podía haber más ejercicio. Esto le voy a dar guardar. Este de este año, ¿no? Ya. Vamos a ir aquí al mapa. Bien. Ya sabemos calcular entonces la moda. Dice, la moda es otra medida de tendencia central y se define como el valor de la variable que se repite con mayor frecuencia. Para un conjunto de observaciones, la distribución puede ser unimodal, puede ser multimodal o puede no existir la moda. O todos los valores pueden ser la moda. ¿Cómo sería ese caso en que todos los valores son la moda? Cuando todos los valores se repiten el mismo número de veces. Bien. Bueno, hasta aquí llegamos, ¿no ven? ¿Tienen alguna pregunta para seguir adelante? ¿Ah? ¿Cómo hacemos? ¿Tienen? Si no tienen preguntas, vamos a pasar a lo que son las medidas de posición. ¿Ya? Al igual que las medidas de tendencia central, las medidas de posición... Oh, un minutito. No me estoy... Vamos a retornar un ratito aquí. ¿Qué es lo que hemos visto? Media aritmética simple, ponderada, global o total, mediana y moda. Esta media geométrica, media armónica y media cuadrática van a investigar ustedes y me van a presentar para de aquí a una semana. Así como les estoy dando el ejercicio, de esa misma manera quiero que desarrollen la media geométrica, la armónica y la cuadrática. Que me den su definición, su fórmula y que hagan un ejemplo de aplicación. ¿De acuerdo? Para la media geométrica, armónica y cuadrática. Es por eso que todo esto ya lo hemos visto, está de un color y esto es lo que ustedes van a desarrollar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, ya terminé con lo que son las medidas de tendencia central. Fíjense, tenemos medida de tendencia central. Ahora vamos a ver qué cosa, medidas de posición. Suponiendo que hemos acabado las medidas de tendencia central con la investigación que ustedes van a hacer. Entonces voy a pasar a las medidas de posición. Bien. Las medidas de posición. Las medidas de posición relativas se llaman por lo general cuantiles y se clasifican en, los cuantiles se clasifican en cuartiles, deciles y percentiles. Para calcular las medidas de posición,
es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. Sí, señor, porque su cálculo es muy parecido al de la mediana. ¿Qué es un cuartil? Un cuartil divide al conjunto de los datos en cuanto un cuartil divide ¿en cuántas partes dividirá el cuartil? ¿Mm? ¿En 4 partes? Divide, sí señor, divide en ¿En cuatro 4? partes, ¿sí? En 4 partes con igual cantidad de datos. No en 4 partes iguales en distancia, sino en 4 partes con igual cantidad de datos. Por eso, para dividir algo en 4 partes, necesito 3 cortes. Por ejemplo, imagínense que tuviéramos una cinta métrica. Yo quiero dividir en 4 partes. ¿Cuántos cortes debo hacer a la cinta? Basta que haga 3 cortes y voy a tener las 4 partes. ¿De acuerdo? Entonces, divide al conjunto de los datos en 4 partes iguales. ¿Cuántos cuartiles tendré entonces? Solamente 3 cuartiles. Los deciles es otra medida de posición que divide al conjunto de los datos en 10 partes con igual cantidad de datos. Y para eso necesito 9 cortes. Y los percentiles son medidas de posición que dividen al conjunto de los datos en 100 partes con igual cantidad de datos cada parte. Es decir, entre percentil y percentil, entre 2 percentiles consecutivos, tenemos ¿qué cosa? Entre 2 percentiles tenemos el 1% de los datos. ¿Ya? ¿Cuántos percentiles? Fíjense, los percentiles van a ir de 1 hasta 100. Mentira. Es hasta 99. Si no, ya tendría 101. Está mal aquí. ¿Cómo se le va a 1? Ya. ¿Ya? Dice, percentiles son 4, cuartiles, deciles 10, percentiles 100. Hasta 99 percentiles, ya. Vamos al siguiente. Bien. Aquí ya estamos hablando, desarrollando los cuartiles. Cálculo del cuartil para datos no tabulados. Si tengo los datos no tabulados, por ejemplo, pregunto la edad y ustedes me dicen qué edad tienen, le digo a ustedes. Y a ver, díganme qué edad tienen, ¿dónde está? Una hojita de Excel voy a pedir. Vamos a calcular el ejercicio. Organización. Oye, ay, no. Ya. No quiero esto, ni esto, ni esto. ¿Qué es esto? No quiero nada de de este año. Ya. Bien. Aquí, por ejemplo, a mí me gustaría que me digan qué edad tienen. ¿Qué edad tienen? Cualquiera, por favor, empiécenme a dictar su edad. 19. Ya 19, otro, por favor. 21. 20. 20, otro. 21. 21, otro. 23. 23, otro. Por favor. Sus edades. ¿No hay más? 20.
Bien, si me voy a tener que preguntar por lista. Ya, a ver. 21. Ya, 21. Bien, 20. Ahora te toma meta. Es que igual me va a faltar aquí. 21. Bien, Alison, ¿qué edad tiene? Alison Solís, Alison Vélez, Castro Tapia, 21. ¿Cuánto? 21. ¿Otro? Hola. Señora 23. Andrea, ¿Coro 21. qué? 21. ¿Quién más? Coro Quintanilla, 19. 19. ¿Quién más? Severes Cuellar, Peñaranda. Ingeniera, ya le dije mi edad, 21. Sí, yo también, Peñaranda, ya lo dije. Ya. Entonces, aquí hay más. Miren, hay 36. Y de los 30, a ver, Emanuel Mendoza. Tengo 20, ingeniera. Ya, ¿quién más? Fernando Romero. Fernández Romero, Lisette. 19. ¿Cómo es? Rafael Coria. Rafael Gerson Grillo. Gerson, ya le dije mi edad, ingeniera. ¿Ya? ¿Otro? 23 Yo años, le dije ingeniera. mi edad, ingeniera. ¿Ya? ¿Y otro? Bien. Bueno, vamos a suponer que tenemos estos y lo que necesito, estos son datos no tabulados, ¿verdad? Son datos no tabulados. Vamos a traernos aquí el PowerPoint para ver. Ya. Ya. Bien. Ingeniera, disculpe, ¿hasta qué hora vamos a pasar clase? Hasta Lo que pasa es las, que yo tengo una clase hasta a las 9. no creo que sea a las 9. Nuestra clase es hasta las 9:15. Sí, pero el ingeniero lo hace pasar hasta a las 9. No creo que esté hasta las 9 porque tiene que respetar los otros horarios. Yo voy a hacer este ejercicio nada más, si quiere se puede retirar, pero Bueno. o sea, no puede otra clase superponerse, eso ustedes tranquilamente podrían quejarse, porque hay tolerancia tanto para la entrada como para la salida. No hay problema, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos datos, estas son las edades de un grupo de estudiantes y lo que se quiere calcular aquí es el cuartil. Queremos calcular cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Dice, para calcular el cuartil para datos no tabulados, que estos son datos no tabulados, lo primero que debo hacer es ordenar en forma ascendente. Y vamos a ordenar. ¿Cuál es el último valor? Es el 19. Aquí voy a ordenar. Voy a poner 19, es este, ¿sí? Otro 19 tengo aquí. Aquí para no duplicar. Aquí vamos a poner otro 19. Otro 19. Hay 3 19. ¿Sí? Luego tendríamos el 20. ¿Cuántos 20 me ayudan? 20. 2. 20, solo 2. Y aquí el otro 20. Lo estoy pintando para no contar dos veces, ¿ya? Luego de 20 tengo 21. 1, 2, 3, 4, 21, ¿sí? 21, 21, 21, 21. Entonces, aquí están los 3 21.
Y aquí hay un 21. Luego tengo 22, 23. 23 y 23. Bien, ya hice el primer paso. Ordené en forma ascendente. Luego debo calcular, localizar la posición del cuartil. Eso dependiendo de qué cuartil quiero hallar. Por ejemplo, si quiero hallar el cuartil 1 y tomar el valor de 1. ¿Sí? Por ejemplo, aquí. Esto voy a hacerlo un poquito más grande. 14. Wow. Wow, wow, wow. No sé por qué se ha hecho así. Quiero simplemente que sea más grande, ¿no? Aquí es. Aquí. C. Quiero calcular el cuartil 1. Para calcular el cuartil 1, bueno, aquí entre paréntesis voy a poner, es subíndice esto, sería 1 debería multiplicar por n más 1, cierro paréntesis, dividido entre 4. Después de ordenar, debo decir n, a ver, ¿cuántos datos son? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 datos más 1 son 12. ¿Está bien? 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 más 1, 12. 12 entre 4, 3 por 1, 3. Ah, sería 12 por 12 sobre 4, ¿no? Así sería, ¿no? Entonces, va a ser el cuartil 1 va a ser aquel que ocupa la posición 3. Este es así. El cuartil 1, estoy calculando, es igual al valor de la variable que ocupa esa posición. Esta es la posición, este subíndice, formato. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, el cuartil 1 va a ser igual. ¿Quién ocupa esa posición? La posición, es igual a la variable, es igual al valor que ocupa la posición 3, ¿no? La posición 3. Y la posición 3, vamos a ver. De todos estos, ¿quién ocupa la posición 3? El valor 19. El que ocupa la posición 3 es el valor de 19. Pero no sale de un ratito de este formato. Ya no quiero que sea igual 19. Bien. Bueno, ahí vamos a quedar, jóvenes. Pueden tomarle una fotito a esto. Y así van calculando el cuartil 2. Nos faltaría calcular. Cuartil 2. Y luego también el cuartil 3. Bien. Ahí quedamos hasta la próxima clase. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Calculen Hasta los luego, otros. ingeniera, gracias. Hasta luego. Gracias. Ingeniera, disculpe, ¿va a pasar los ejercicios que hizo en Excel, por favor? Lo paso ahorita, lo paso antes que me olvide, ¿ya? Enseguida se lo paso. Gracias, ingeniera, hasta luego. Ya, hasta luego.